Muy buenas tardes a todos mis oyentes. Bueno, pues estoy aquí una vez más, soy la voz de Dulce Nana y bueno, pues siempre tenemos este espacio dedicado a la diabetes. Hoy, bueno, tengo el placer de que esté conmigo Victoria Esteban. Ella es fisioterapeuta. Ella trabaja ahora mismo actualmente en Montilla Bono, pero bueno, ha tratado a diversos pacientes con este caso, con nuestra patología. Y bueno, yo quiero centrar este espacio un poco a la neuropatía diabética. Como ya sabéis, un daño, o sea, una alteración de nuestra glucemia a lo largo del tiempo puede producir daños en los nervios de nuestras manos y de nuestros pies. Entonces, produciendo pues, entumecimiento, dolor y causando pues, que nuestra vida pues, se dificulte un poco. Pero sí es verdad que, que a través de la fisioterapia pues podemos mejorar ese aspecto. Para ello está esta tarde conmigo ella, en el cual vamos a tratar este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Muy buenas. Bueno, hemos estado hablando de la neuropatía diabética y bueno, quiero un poco que nos indagues qué técnicas hay, cómo podemos mejorar, calmar ese dolor, cómo podemos mejorarlo y bueno, para que nuestra calidad de vida pues siga siendo lo favorable, porque bueno, la diabetes no nos para. No, desde luego que no. Bueno, yo creo que antes de nada es un poco explicar los síntomas, lo que la fisioterapia puede hacer algo a nivel de la neuropatía diabética, como pueden ser no solamente la aparición de calambres, la aparición del entumecimiento y de la parestesia a nivel de los miembros inferiores o superiores, como también el dolor. O sea, el dolor es algo, es una característica y un síntoma que van a aparecer en muchos pacientes, por desgracia, y que tiene, si no un remedio absoluto, se puede paliar bastante con tratamiento de fisioterapia, ¿no? Algunas de las técnicas que podemos utilizar, pues por ejemplo la aplicación de calor, la termoterapia o la aplicación de frío, la crioterapia, siempre teniendo especial cuidado con precisamente esa pérdida de sensibilidad que suele tener el paciente diabético para intentar evitar quemaduras, ¿no? Siempre algo muy suave, con algún trapo de algodón en medio para intentar que no sea un contacto directo. Se puede también hacer masoterapia para mejorar la circulación. Se puede hacer hidroterapia y sobre todo lo que también tiene un gran auge y consigue bastante es la aplicación de electroterapia, sobre todo de técnicas de ultrasonido. Y la técnica de ultrasonido está muy contrastada y funciona mucho sobre todo para, por ejemplo, pacientes mayores, pacientes que suelen tener ya una vida más sedentaria, que además pues tienen una hiperglucemia y son diabéticos y presentan neuropatía diabética, y que tienen esa pérdida de sensibilidad tanto a nivel sobre todo a nivel de los pies, y empiezan como la aparición de pequeñas ulceraciones a pequeña escala, ¿no? Antes de que aparezca la escala siempre hay como unos pequeños síntomas, pequeñas vejigas, cambios de coloración en la piel y tal, y aquí la aplicación del ultrasonido es muy viable y funciona para conseguir ese aumento de riego sanguíneo para intentar evitar que progrese y que vaya más. Eso es la diatermia, ¿no? No, esa es el ultrasonido. Ultrasonido. La diatermia al final es otra técnica de termoterapia, la aplicación de calor también. En la aplicación de calor consigue el mismo efecto, el que aumente el riego sanguíneo y libere un poco la concentración de azúcar de la zona. Y también la regeneración de las células, claro, lo que hace la diatermia. Exacto. Entonces mejora lo que mejora la circulación, mejora el entumecimiento, la sensación de pared que se disminuye un poco, muchísimo incluso la movilidad, incluso la aparición de atrofia, o sea, a nivel cuando una persona ya aparte de tener esa enfermedad crónica, aparte pues presenta un sedentarismo, presenta ya con la persona mayor una movilidad más reducida, aparece mucha atrofia muscular a nivel pues, de la falta de circulación, entonces también la termoterapia ayuda a intentar alargar un poco ese proceso, que no se produzca tan inmediatamente. Has nombrado una técnica que se llama masoterapia. Sí, la masoterapia ¿En qué consiste? La masoterapia es masaje, además un masaje relajante, un masaje incluso puede ser en determinadas zonas tonificantes si ves que está apareciendo un poco la atrofia, disminuye un poco el volumen muscular, pero sobre todo relajante y de aumento de circulación. Normalmente la persona diabética es una persona que presenta una gran cantidad de edemas, sobre todo en zonas distales, en zonas de los pies, las manos. Pues la masoterapia ayuda también junto con todas las técnicas de electroterapia a disminuir un poco esa hinchazón, esa acumulación de líquido. ¿Tú recomiendas, además del paciente que vaya a la clínica, que se trate con todo eso, también le dices que ande, porque sí. es bueno? ¿Qué le sueles tú decir a ellos? Mira, el ejercicio físico para cualquier persona es indispensable, pero para una persona diabética más, porque evidentemente mantiene los niveles de glucosa más o menos estables
Y sobre todo, todos estos problemas articulares, todos estos problemas musculoesqueléticos los disminuye un poquito. Esa sensación, ese bienestar que te produce un ejercicio aeróbico suave, te disminuye mucho el dolor, el entumecimiento, todo lo que estamos hablando, ¿no? Que no puedes, lo ideal es andar, hacer un ejercicio, andar 1 hora, 1 hora y media al día, así. ¿Que no puedes? Pues nada, en un gimnasio te planifica tu cinta de andar, tu elíptica, tal, y hacer un ejercicio aeróbico, un ejercicio de cardio suave te beneficia muchísimo. Y sobre todo también hay una parte muy importante que es que la mayoría de las personas que tienen ya estos síntomas avanzados, esa misma sensación de parestesia, esa misma pérdida de sensación, ese incluso entumecimiento provoca mucho desequilibrio. Y en personas ya que la edad, pues, es como ya digo, un factor de riesgo, pues aumenta el riesgo de caída. Entonces también hay ejercicios de trabajo directo individual, de propiocepción y de mejora del equilibrio para sobre todo estos pacientes, los que ya empiezan a presentar lo típico que te dicen de que la pierna ya me está empezando a fallar. Exacto. Para eso hay muchos ejercicios dirigidos individuales de propiocepción y de mejora y de reeducación del equilibrio de la marcha. Vale, fíjate, no sabía yo, bueno, es verdad que, bueno, sabía que producía dolor, entumecimiento, calambre, demás, pero bueno, no había relacionado yo que, bueno, que el equilibrio también podría estar. Cuando una persona, sobre todo, por ejemplo, a mí algunas veces me pasa que cuando estoy durmiendo me despierto porque dice, ay, se me ha montado. Claro. Eso es un pequeño principio de un calambre. Un calambre. ¿Qué es lo que, por ejemplo, aquella persona que tiene neuropatía se despierta por la mañana, o sea, por la noche? ¿Qué es lo que tú le dices? ¿Qué tienes que hacer? Estirar. Nada más que si ya estamos en un estadio en el que continuamente, cuando paso un tiempo en reposo, empiezo a sufrir calambre, empiezo a sufrir hormigueo, empiezo a sufrir ardor, también mucha gente dice que es que en la pierna es que me arde. Lo que tienes que hacer, aparte de todas las técnicas que se puedan hacer con otra persona, con un fisio, con otro terapeuta, es estirar en casa, hacer una tabla de ejercicio muy suave en la que el estiramiento lo que produce es el aumento del riego sanguíneo, y ese aumento del riego sanguíneo te disminuye la sensación de calambre, te disminuye las contracturas y te disminuye muchísimo de esos síntomas dolorosos que suelen tener los pacientes, que sobre todo por la noche o cuando pasan a estar sentados y tal. Antes hemos hablado, bueno, que tú has trabajado en un centro de ancianos, ¿vale? En una residencia, y bueno, pues ahí te has encontrado con lo que tú has estado hablando en las primeras caras. Bueno, quiero que cuentes un poquito, tú como fisio, cuando visitas a un paciente que está encamado, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que, antes de decir, de evaluar, qué es lo que observa ese paciente? ¿Cómo lo observa? Pues generalmente cuando te encuentras una persona anciana, una persona que ya está encamada, o como era en mi caso, estuve en un centro de Alzheimer, que realmente ya cuando la enfermedad está muy avanzada suelen estar ya con una movilidad prácticamente nula, le observan mucho las zonas en las que apoya, o sea, las zonas en las que está sentada, la zona de la planta de los pies, o si está acostado, sobre todo en la parte de los talones y la parte del culete. O sea, son las zonas que realmente se empiezan a escalar antes, ¿no? A necrotizar antes. Es importante, pero en cualquier anciano, desde luego, pero sobre todo en los ancianos que presentan una diabetes o que han sido diabéticos toda la vida, bien tipo 1, tipo 2, de la que sea. Entonces, importante, observación continua de la piel, cambios de coloración, pequeños callos, pequeñas zonas más fibróticas, una zona que ya tú le ves que que se está generando una pequeña herida, y sobre todo también vejiga. Esos son como el principio de esa ulceración, ¿no? Entonces, en esos estadios sí se pueden conseguir muchas cosas. Ya empieza a cambiar de color, se empieza a poner más oscuro, empieza a notar como pues, se pone como si fuera un cardenal oscuro, una zona tal, y se empieza a hacer una herida sangrante. El paciente diabético además cicatriza peor que el resto, ¿no? Entonces, tarda más en cicatrizar. Claro, hay que tener mucho cuidado ya con ahí. Entonces, en ese momento ya parece que a lo mejor ya no se puede hacer nada, pero por ejemplo, en el sitio donde yo trabajaba aplicábamos ultrasonido ya en escara abierta, en escara en la que en enfermería la rajaban para limpiar la zona. Para limpiar la zona necrosada, claro. Quitaban con un bisturí. Exacto. Exactamente. Te lo dejaban más limpio. Descubierto. Exacto. Y ahí en ese momento ya era como, no se puede hacer nada. Pero nosotros aplicábamos ultrasonido ahí para aumentar el riego sanguíneo. Evidentemente no de manera directa, porque tanto en la aplicación del gel o de la crema de ultrasonido podía provocar infección, pero sí utilizábamos un truco y era en un guante lo llenábamos de agua. Entonces
aumentábamos un poquito la intensidad del ultrasonido y de manera directa provocábamos ese calor, ese aumento de las vibraciones y ese aumento de riego sanguíneo, pero a través del agua, que también funcionaba. Entonces intentábamos paliar, intentábamos que de alguna manera se mejorara y se cicatrizaba, y en algunos puntos lo conseguíamos. O sea que es una técnica que se puede utilizar, que no todo está perdido, ni mucho menos. No, que va, ni mucho menos. Cuando empiezan a salir las primeras complicaciones, lo importante es estar en las manos adecuadas. Exacto. Y bueno, está ahí, ha surgido, pero vamos a ir a la persona correspondiente, nuestro médico, nuestro Exacto. oficio, o verdaderamente lo que necesitemos. Exacto, porque una persona sea mayor, pues no es como, bueno, si total ya, no, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo los años que tenga que vivir esa persona, los que sea, que tenga la mejor calidad de vida posible, que no tenga achaques, que evidentemente ya no una úlcera, sino lo que estamos diciendo, una parestesia, un calambre continuo, un dolor, pues te imposibilita, no te apetece salir a la calle, no te apetece andar, y eso evidentemente a nivel emocional perjudica muchísimo, la calidad de vida es muy mala. Sí, ahí estamos tratando en diabetes, estamos tratando la salud mental en diabetes, porque es súper importante, bueno, porque son 365 días del año durante 24 horas, entonces llega a agotar en la cantidad de factores que nos influyen, más el total de decisiones que llegamos a tomar. Entonces es verdad que si nos surgen complicaciones, no hay que ahogarnos, sino salir a flote y buscar esto, porque ya bastante tenemos con lo que llevamos a cabo. Hemos dicho que normalmente se dan este tipo de la neuropatía diabética, se dan en lo que son las manos y en los pies. Yo creo que más en los pies que en las manos. Sí, ¿no? Normalmente sí, en los miembros inferiores más que los superiores. Eso es por la circulación, porque está más distal del resto de esto. ¿Quieres darnos consejos acerca de los pies, por ejemplo, que estén limpios, que estén... Sí, siempre los pies tienen que estar completamente limpios, siempre hay especial cuidado a la hora del secado, no se pueden quedar un pie húmedo porque eso sí empieza a generar, la piel se debilita, empieza a poder rajarse y evitamos heridas. Zapatos cómodos, por supuesto, que no aprieten, que evitar cualquier tipo de rozadura de zapatos. El corte de uñas si lo puede hacer un profesional mejor, porque siempre quieres que no haga un piquito, siempre te dejas algo, exactamente. Sí. Entonces son cosas que sí hay que tener especial cuidado. Y en el momento en el que empiece a aparecer cualquier hormigueo, una rojez, exacto, o cualquier hormigueo en el pie, cualquier dolor, cualquier sensación de decir, uy, me han dado más de la cuenta, lo tengo un poquito hinchado, acudir a un profesional, a un fisioterapeuta sobre todo, que esos primeros estadios te puede ayudar y los puede solucionar, te puede dar herramientas, ejercicio, a lo mejor una tabla de ejercicio básica en casa para evitar cuando llegues, por ejemplo, tengo que trabajar y tengo que estar de pie 8 horas, pues llego a casa, sé lo que tengo que hacer para evitar que esto al día siguiente no vaya peor, sino que me encuentre y parte de cero y esté bien al día siguiente y tenga calidad de vida. Por ejemplo, esos ejercicios que dices que como fisio, bueno, pues suelen mandar para casa, ¿en qué consiste? ¿Solamente en estiramientos? No, por ejemplo, yo cuando los pacientes te llegaban con dolor y sobre todo con hinchazón, para que fuera fácil, normalmente ya el paciente que quiere curarse y que tal, tiene siempre aparataje en casa para poder mandarle, ¿no? Pero cuando es que quien quiere puede. Por supuesto. Esto de tirar la toalla es para que le gusta perder la verga. El paciente diabético ya viene aprendido, ya te viene con yo tengo mi TENS y tengo mi tal y yo que me pongo y te lo dice, ¿no? Pero cuando te llega una de nueva, que diabético o no, pero cuando llega una de nuevas con ese tipo de problemas, pues siempre le digo, baños de agua fría o agua caliente, ¿no? 4 minutos para intentar evitar el hinchazón, teniendo especial cuidado después en el secado. Pero sobre todo, si por ejemplo esta parte la queremos quitar porque porque no se te hincha, simplemente tiene calambres, tiene molestias, tiene parestesia, mucho ejercicio de planta de la planta de los pies. O sea, mover, ahí está, colócate una servilleta en el suelo y pones el pie encima y con los dedos lo vas arrugando hasta que seas capaz de cogerlo. Ese movimiento de todo lo que es la musculatura, toda la parte tendinosa de la planta del pie, la fascia, ahí está, lo moviliza y todo eso, todo lo que es toda la acumulación de líquido, toda la sangre y tal, mueves y sube. Y entonces evita esa concentración de azúcar, esa concentración de metabolito y tal, al final, que son los que te hacen daño. Estiramientos, estiramientos para allá, flexión dorsal, plantar, hacia laterales. Exacto, cualquier tipo de movimiento, sobre todo mucho movimiento de dedos. Me ha gustado eso de la servilleta y arrugarla hasta que seas capaz de cogerla. Me ha gustado.
has estado hablando de los TEN. Es que los TEN a mí me salvó en su momento. Entonces, quiero que hables qué función tiene ese aparato, ¿vale? Para un paciente. Bueno, pues la TEN es una corriente eléctrica que a priori, bueno, te pones los electrodos en la zona que, dependiendo un poco de lo que quieras tratar, ¿no? La gente le tiene un poco de miedo porque parece que te va a dar un calambre y bueno, a veces sí te da calambre. Hombre, según si lo pongan en exacto, intensidad. depende de la fuerza que le des. Pero, por ejemplo, viene bien cuando lo que tenemos es una pérdida de sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo recomiendo cuando tenemos una pérdida de sensibilidad ya continua en la planta del pie y entonces tú dices, va, pues tú llegas a casa, lo típico, persona que está 8 horas de pie o que está sentado, que al final sentado muchas veces peor que de pie, porque no tienes tampoco riego suficiente hacia arriba, pero bueno, entonces te colocas los TEN en la planta del pie o en la zona, por ejemplo, que tú te notes pues más anestesiada, para que tú me entiendas, más entumecida. Los gemelos, exacto. Te colocas tu electrodo y incluso ya los aparatos de TEN vienen hasta con programas de estimulación, con programas de aumento de la sensibilidad, incluso algunos lo que te dan es como una vibración cíclica y van aumentando y disminuyendo la intensidad para darte precisamente ese estímulo, para despertar un poco esa zona a nivel sensitivo. Bendito estén. Sí, la verdad que sí. Bendito estén. La verdad que sí. Hay otra cosa que yo tengo, ¿vale? Que es el masaje este que es tan famoso, que es con una bola. Sí. ¿Eso nos sirve a nosotros como aparato? Bueno, sí, al final es un poco paliativo, es como la sensación de bienestar, ¿no? La que te da, pues como un masaje como más intenso, ¿no? Más tal. No es, a lo mejor no tiene, no sé, a lo mejor no lo recomendaría yo, sobre todo en personas ya más mayores, pero evidentemente sí. Pero para una persona joven, claro, para una persona claro. que haga deporte, exacto. Ese pequeño, porque hay veces que, claro, la intensidad tú la vas subiendo, es beneficioso para estimular la circulación, sí, la circulación y sobre todo la sensibilidad, que aumenta mucho la percepción del dolor y espabila los nervios, que son al final los primeros que se acaban durmiendo. Sí, lo que son dañados, porque como hemos dicho, la neuropatía diabética es daño en el nervio. Es verdad que no solamente son los pies y las manos, sino que también, bueno, pues hay daños en el tracto urinario, en la vista. No sé si a nivel de fisio eso se hace algo, no sé si hay alguna máquina para el tracto urinario en lo que es en fisio. No, ya a nivel ya de lo que es víscera y tal, la parte de fisioterapia es bastante limitada. De hecho, no hay nada que... Lo único, por lo que te digo, una tabla de ejercicio al final aeróbico, que es lo que te intente reducir el nivel de glucosa a nivel general, ¿no? Intentar evitar este tipo de problemas. Pero eso ya sí corresponde más a la parte médica. Vale. Bueno, pues yo te quiero agradecer, bueno, pues que haya estado aquí. Tengo que decir, bueno, pues que hay que cuidarse muy bien los pies, hay que tratarlos, hay que mimarlos y bueno, todas nuestras partes distales, las manos y demás. Si tenemos alguna pequeña herida, bueno, pues hay que tratarla lo antes posible, como ha dicho bien ella, poniéndole las manos correspondientes. Y bueno, pues ya está. Solamente deciros que nos vemos en el próximo programa y que os cuidéis mucho. Hasta luego.